Mayer, que va a ser nuestro moderador, y agradecer a nuestro invitado. Aquí van a hacer la presentación de cada uno de ellos. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá en una conversación en torno a la fotografía, es siempre un gran tema, y aparte, escapar un poco del calor de allá afuera. Es un agrado estar compartiendo esta mesa y moderándola, si es que se puede moderar, con Hugo Ángel, que es el autor de la exposición El riesgo de la luz, que la pueden visitar si es que no la han visitado acá en este centro cultural. Carla Moller, investigadora, curadora, ¿cierto? Reconocida ya en el medio, siempre un motorcito, ¿cierto?, impulsando la fotografía en nuestro país. Y un extraordinario autor, Mauricio Valenzuela, que nos dará también este contrapunto, ¿cierto? Esto estaba basado primero en una visión de la fotografía que se conforma en los años 90. Entonces, esta generación que con algunos amigos, colegas, hemos denominado la Edad Media. La Edad Media porque tenemos el estigma de tener a los 80s antes de nosotros y con todo ese poder, ¿cierto?, de la fotografía documental, pero también una fotografía más experimental o conceptual, como en el caso de, ya que está acá presente, Mauricio Valenzuela tiene un libro que es unas fotocopias en su origen, ¿cierto?, de ediciones económicas de fotografía. Y ese libro, ¿cierto?, que contiene una serie de reflexiones en torno a la imagen fotográfica muy interesante. Y tenemos entonces a estos 80s con fotografía, no sé, Chile ayer hoy, la dictadura, ¿cierto?, todo este tipo de cosas. Los años 90 pre-internet, y tenemos también lo actual, o sea, el siglo XXI, ¿cierto? Entonces estos años 90 queda en este punto un poco muerto, que todavía no se ha revisado, y ahora, ¿cierto?, con esta exposición de Hugo Ángel, una exposición que muestra fotografías desde el año 91 hasta el 2016, ¿cierto? Podemos ver un poquito, tenemos la posibilidad de indagar un poco en esta primera instancia de la conversación qué significa, ¿cierto?, ser un fotógrafo, un autor, ¿cierto?, que se inicia en la fotografía en el contexto de la postdictadura, ¿cierto?, de los años 90. Me imagino que acá hay, reflexiones que hay que hacer de tipo para entrar en la cabeza de Hugo Ángel, un poco de su formación, ¿cierto? ¿Qué nos puede contar al respecto? También de la relación con otras vertientes externas a la fotografía ¿cierto? Y una situación histórica muy diferente a la actual, ¿cierto? Recordemos que Internet, no solamente la fotografía digital como forma de producción que simplifica muchas cosas, sino que también la circulación ¿cierto?, de la fotografía en Internet, o sea, la fotografía después, la fotografía, diría Foncubberta, ¿cierto?, con postfotografía y todo ese tipo de cosas. Entonces, como para comenzar esta conversación, que espero también sean partícipes, o sea, vamos a tratar de no solamente dar opciones al final de hacer preguntas al autor o a la curadora o cualquiera de los invitados, ¿cierto?, sino que a la mitad también podríamos hacer algún tipo de ese tipo de cosas. Entonces, eso, primero, la primera reflexión que me gustaría partir es con respecto a el contexto. O sea, ¿qué pasa con la fotografía con un fotógrafo, ¿cierto?, que se forma en los años 90 y que ahora, ¿cierto?, en 2017 ya nos presenta esta exposición? Bueno, muchas gracias por estar aquí. La idea es reflexionar un poco en torno a estas temáticas que creo que giran en torno a la fotografía chilena y también, en este caso, esta exposición.
Bueno, efectivamente, mi formación de fotógrafo fue en los años 90. Estaban recién surgiendo a fines de los 80 las escuelas de fotografía. Partí como autodidacta, pero hay muchos fotógrafos en Chile que se formaron autodidacta, y estudié en ese entonces, pues, estudiar psicología, dejé la carrera y me puse a estudiar fotografía. Y la fotografía en ese contexto creo que está marcado por ciertos eventos, digamos. Era todo el tiempo de la transición, que había una gran expectativa, pero también era una democracia tutelada post-dictadura, donde efectivamente en fotografía también habían habido referentes de una fotografía militante de los 80 que tenía mucha visibilidad. Y esta generación yo creo que cargó mucho ese peso de estos padres que de alguna manera tuvieron un espacio dentro de la fotografía chilena y afuera, y de alguna manera generó que tuviéramos un desafío de mucho más íntimo, más subjetivo, a lo mejor, de buscar una nueva mirada, unas nuevas narrativas y formas de desarrollar reflexivamente la fotografía. Y hay creo que se digrega mucho, se fragmenta mucho el espacio en términos de otras propuestas, de autores, de algunos colectivos que partieron en esa época también, y tal vez cambia el eje de lo documental hacia otro tipo de mirada. Por lo menos eso como grandes rasgos de contexto. Sería interesante como, bueno, antes de entrar de lleno a la obra, a que nos cuente un poquito de tu trabajo en términos de producción conceptual, de producción formal, que nos contara un poco ese contexto. Por ejemplo, ¿cuáles eran tus vertientes? ¿De dónde te alimentabas tú? ¿Cuáles eran los fotógrafos que veías? Me imagino que la bibliografía era escasa, no existía de internet. Más o menos eso también sería interesante para ti. Sí, claro. Bueno, en el tiempo que nos tocó formarnos como fotógrafos, yo estudié en una institución que se llama Arcos. Había por un lado todo un grupo de fotógrafos ya consagrados que de alguna manera fueron formadores, y existían también otros personajes muy interesantes de la época, que había un fotógrafo y crítico que se llamaba Chris Fasnich, que él era inglés, y él tuvo una participación importante en esa escuela en generar un pensamiento crítico y la posibilidad de ampliar el espectro de autores, a lo mejor que los que tradicionalmente uno conocía, que eran más latinoamericanos, Robert Frank, Kudelka, o que son referentes, pero mucho se vio cierta fotografía. Por ejemplo, Cindy Sherman, en ese tiempo fue bien explorada, Don Michaels, que son autores que de alguna manera van proponiendo una mirada distinta, desde tal vez un poco otros parámetros o otro pensamiento frente a la fotografía, y que de alguna manera esto entraba como en una dinámica del documentalismo más clásico, más que uno tenía comúnmente como referente de la práctica fotográfica chilena. Ahora, en los 80 también uno veía posibilidad. Bueno, el hecho que esté Mauricio también es que Mauricio tenía también una mirada en los 80 que no era la clásica, tal vez del documentalismo más político, por decirlo de una manera, y habían otras miradas, habían otras formas de abordar la fotografía que también fueron muy interesantes. Bueno, parte del trabajo de los 90 fueron una mirada por dos vertientes en el caso mío. Uno que no está muy expuesto aquí, que sí había una construcción más serial, escénica de ciertas series fotográficas, incluso autorretratos y cosas de ese tipo, y otra más documentalista, pero a través de ciertas series que iba armando monografías de temática, con los ciegos, con grupos de evangélicos, algunas fiestas religiosas, etcétera, y que fueron, yo creo que era un poco la epidermis social de ese tiempo en el país. Permitía acceder a ciertos, ya no esta cosa tan visible, sino en personajes invisibles para el resto, pero que de alguna manera el entrar a estos mundos daba una visión de la realidad y sociedad distinta a lo que se estaba viendo, ¿ya? Ese fue como un eje de trabajo fuerte, y eran series muy temáticas, donde había un desarrollo bien acotado, bien
bien importante y las trabajaba con harto tiempo, digamos, o sea, eran trabajos de tiempo. Que parte del proyecto ahora fue descomponer esta serie y darle una nueva visión, porque hay fotos de distintas series, distintos momentos y distintos proyectos. A propósito de lo que estás diciendo respecto de los referentes de los 90, por ejemplo, claro, en los 90 aparece por ejemplo, el Fontán, o sea, no solamente hay referentes que no son muchos y son todos extranjeros, ¿no? Chilenos, ahí está toda la AFI, pero sin embargo la fotografía de una práctica artística se miraba afuera, se miraba desde afuera, con referentes extranjeros. Y en ese sentido es interesante también que Mauricio nos cuente un poco qué referentes tenían los 80, es decir, porque eso sí que estaban trabajando sobre una realidad súper propia, íntima, política, militante, ¿no? Entonces los referentes en ese sentido también generalmente no se siguen religiosamente, sino que las circunstancias se vuelven circunstancias sumamente más urgentes. Entonces también veamos qué pasaba en los 80. Bueno, con respecto a los referentes, creo que es difícil imaginarse una situación sin internet, sin imágenes digitales, sin pantalla, digamos. Generalmente las cosas que llegaban a nosotros, por lo menos el grupo de personas o amigos fotógrafos que nosotros frecuentábamos, el Jope, la Leo Vituña, La Paz Rasuri, bueno, el Lucho Pieto, Bertoni, éramos generalmente personas que veíamos fotos en revistas o en libros, que escasos, ¿no? Escaso en libros. Conocíamos a Robert Frank, sí. Entonces, hablábamos de la fotografía de Robert Frank, nos gustaba de hecho, ¿eh? Pero yo creo que fundamentalmente hay una influencia muy grande de la Rabin también. Un libro que llegó a la Universidad Católica y que lo conocimos a través de Oscar Wittke. Wittke era alumno de la Católica de periodismo o algo así. Y la influencia de la Rabin fue importante para nosotros, ¿ya? Yo creo que nos decantábamos en esa época en dos grupos, en realidad. Personas que no podíamos superar el golpe. Y nuestra fotografía tenía una especie de intento de asimilar el golpe de la dictadura, ¿no? Que era una fotografía que miraba al pasado, pero no el pasado como una opción, como una utopía, ¿no? Y había un grupo de personas que lograban superar eso, que se insertaban en el tiempo, digamos, y se proyectaban, ¿ya? Que en general los denominan documentalistas, pero yo creo que la definición última de los dos grupos era que unos eran oscuros y fatales, ¿no? ¿Ya? Que no lograban levantar la cabeza, y los otros, a pesar de todo el dolor y toda la situación difícil, se planteaban un desarrollo. La fotografía en general, yo pienso, a pesar de la diferencia entre la gente de los 80, ¿no? Está el inevitable relato de la dictadura. O sea, hay libros que se elegía la portada, por ejemplo, porque me acuerdo de una foto de Oscar Wittke, que era una gaviota y unos perros jugando en la playa. Que no es una fotografía que no signifique nada, excepto si está en dictadura, digamos, ¿ya? Donde no puedes, donde esa libertad que tenían esos animales, ese aire libre que tenían, esa situación, formulaba de manera inmediata su imagen retórica, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Como que te llevaba a sentir eso, ¿no? Y desde esa perspectiva, por ejemplo,
cuando veo la fotografía de los 90 y la fotografía actual, siento las diferencias. Siento la diferencia primero porque los referentes, por ejemplo, justo me estaba diciendo Hugo que había nacido el 70, 71, o sea, su relación de los objetos y el espejo necesario de la fotografía que él toma y que se hace carne cuando alguien la ve, en ese momento él tiene otras cosas en la cabeza. Al igual que el grupo compuesto por todos los fotógrafos de los 80, o sea, cada uno es distinto en el fondo. Eso es todo. Bueno, sin duda, una de las cosas que me fascinó de esta invitación era justamente considerar que Hugo Ángel es un fotógrafo de los 90, nació el 71, el mismo año que nací yo, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, yo de la región, él acá en Santiago, había un ambiente bastante creativo, creo yo, bastante... no había el influjo, ¿cierto? Tan grande de información que el actual, y teníamos también esta gran trabajo de documentación y expresivo de los 80. Yo creo que hay que entender todo esto que pasó previamente para poder situarnos ahora, ¿cierto? En el siglo XXI, 2017, en un espacio que afortunadamente, gracias al trabajo del área de fotografía, gracias al crecimiento consistente de la fotografía en Chile, o sea, un grupo de gente que previamente hizo pasos importantes, ¿cierto? Una sociedad chilena de la fotografía que existió, que lamentablemente ahora no existe, y el medio se ha ido consolidando. Vemos en la actualidad, ¿cierto?, una infinidad de talleres, una cantidad de publicaciones, ¿cierto? El mismo Hugo Ángel del año pasado, ¿cierto? ¿Cierto? Edita su primer libro, bueno, la instancia que nos convoca la exposición. Me gustaría pasar un poco a que Hugo Ángel nos relatara un poco, antes de pasar a la reinterpretación de esta serie, porque conociendo el trabajo de él, ¿cierto? Su estructura serial, o sea, tiene una estructura serial desde los 90 hasta la actualidad. Pero hay una interpretación en esta exposición que desarma esa estructura y que va a ser, ¿cierto?, lo que posteriormente nos va a relatar Carla como curadora de esta exposición. O sea, una suerte de coautora también, una interpretación de esas imágenes. Entonces la pregunta es, para que te explayes, ¿cierto?, sobre tu lenguaje fotográfico, sobre tu forma de entender la fotografía, de elegir tus temas, de generar los conceptos y todo eso. Sí, bueno, creo que han variado las formas de trabajo. Bueno, en los 90 uno raramente encontraba la figura del curador, que era un hito importante, digamos, que en algún minuto hay un desarrollo, un acompañamiento en ciertos proyectos, y había una especie también en ese tiempo de trabajo muy colaborativo con distintas instancias, que era importante también, y entre los fotógrafos nos juntábamos a ver las fotos y en una mesa todas las fotos, editarlas y empezar a seleccionar el material y todo. Y ese método de trabajo, por lo menos, o forma, creo que, por lo menos en mi caso, la he mantenido. Hay una forma de abordar los proyectos que primero, al elegir el tema, uno va fotografiando, va desarrollando el contenido, pero después se trabaja mucho en la mesa de trabajo con el material ya editado. De alguna manera, los temas que me interesaron siempre fueron tal vez aspectos de la sociedad que estaban menos evidentes, que estaban un poco
en cierto nivel marginal. Creo que eran grupos que de alguna manera ofrecían una dinámica que es interesante desde el punto de vista visual y de construir también ciertas narrativas. Ahora, en general, siempre he trabajado con películas fotográficas y el trabajo posterior también es muy importante en poder abordar estos contenidos. Ahora, el trabajo particular ahora con Carla creo que fue interesante desde el punto de vista de descomponer todos estos trabajos que ya estaban de alguna manera, tenían un orden, tenían una cierta forma de estructurarse y surgieron una dinámica, una dialéctica distinta de poder enfrentar esto y con otra mirada desde afuera y también con un nuevo reordenamiento. Y creo que eso fue interesante como proyecto, digamos, de construcción que se fue generando. No había tenido la posibilidad de trabajar así en un proyecto tan específico con una curadora, en este caso, pero creo que de alguna manera va alimentando, va desarrollando también otro punto de vista que es interesante frente al trabajo. Una cosa importante también es que creo que también hay un concepto más narrativo que uno venía a lo mejor por una formación anterior de poder desarrollarlo esa pauta de trabajo creo que se ha ido también dando en el tiempo en los distintos temas y proyectos que he trabajado, o sea, como que hay una cierta forma narrativa de abordar estos trabajos. Yo creo que entrando ya, porque una cosa es la construcción de este, podríamos decir, archivo de fotografías que conforman cierto el trabajo de Hugo Ángel desde el 90 hasta la actualidad, y viene esta reinterpretación muy audaz que sabemos fotos enormes, wallpapers, ¿cierto? Y vemos una organización en el espacio particular y justamente, bueno, así como el editor en un libro, ¿cierto? Especifica qué fotos van, cómo van, cuál va antes, cuál después, la puesta en página, ¿cierto? El muro se comporta de una forma similar, o sea, los espacios en blanco, la fotografía de gran formato, las de pequeño formato. Entonces hay un relato interesante que sin duda nos podría contar Carla. Bueno, el proceso, el trabajo curatorial con la obra de Hugo Ángel y con Hugo Ángel como autor de esa obra, yo la inicié, digamos, pensando primero que nada en el contexto en que esa obra se desarrolló, ¿ya? O en qué contexto se formó Hugo Ángel como fotógrafo, que es un contexto específico y realmente cada producción fotográfica es parte y forma parte y está de alguna manera contaminada por un contexto o viceversa incluso, ¿no? Entonces era importante partir por este macroespacio para entender de qué forma él estructuraba su trabajo, ¿ya? En ese sentido las series son narrativas, ¿ya? Son imágenes que van en serie, ¿no? Que van una al lado de la otra y esas imágenes se alimentan de la imagen anterior como también de la imagen que viene, que le sigue, ¿no? Cuando una serie es redonda, está armada o está considera el autor que está terminada, si ustedes quieren, queda en un espacio determinado que la lógica hace que ese espacio se comprenda por cada una de estas imágenes individuales. Entonces Hugo, muy ordenadamente, tenía una serie de series muy ordenadas, muy trabajadas, muy cerraditas. De hecho, algunos están publicadas en libros, otros estaban en la página web.
Entonces, primero entender este contexto y luego me fui a ver el material y efectivamente se producía esto de esta relación de una imagen con otra que aclaraba perfectamente los títulos de las series, ¿no? Qué sé yo, el circo o lo de los ciegos o también estaba la fiesta religiosa, que ese casi no lo vimos. Bueno, eran series muy armadas. Y a mí me surge la idea entonces, desde un poquito la investigación, desde la teoría de la fotografía, poner a prueba la imagen fotográfica, ¿de acuerdo? La imagen fotográfica de Hugo, ¿no? Que es una imagen, igualmente es documental, ¿no? Trabaja con sujetos marginales, ¿sí? Entonces se comprendía muy bien, en la serie se comprendía muy bien cada una de esas imágenes. Se entendían, no había ninguna contradicción en ese sentido. Bien, el ejercicio que yo propuse, y fue una especie de experimentación, fue desarmar esta serie. Y al desarmar esta serie se podía entender cuál era la situación de cada una de esas imágenes. Es decir, qué pasaba con cada una de esas imágenes, ¿no? Era un poco ver qué pasaba con cada una de esas imágenes si se independizaban de este conjunto cerrado y comprensible que articulaban en la serie. Ese fue el lineamiento general del ejercicio curatorial. Y en ese sentido se pone en juego el papel del curador, efectivamente, como coautor, a pesar de que la noción de autor hoy en día está también bien problematizada a partir de justamente la independencia que tienen las imágenes fotográficas dentro del sistema global, dentro del sistema digital, etcétera, dentro del sistema inmaterial, ¿no? Pero bueno, nos jugamos en eso y comenzamos con Hugo Ángel un trabajo de revisar esta serie y de desarmarla propiamente. Y eso fue un trabajo, como diría yo, de reflexión sobre la imagen fotográfica, sobre la misma fotografía, ¿no? Sobre su trabajo se hizo una reflexión sobre la imagen fotográfica, que además tiene un trabajo con características muy particulares, por ejemplo, lo que es la luz. Son trabajos que tienen claves muy bajas, es decir, trabaja mucho con la sombra, trabaja mucho con luces minúsculas, ¿no? Con pequeños focos de luz, ¿ya? Eso podría ser una reminiscencia de los 80, se podría pensar en eso, una cosa bastante boreal, ¿no? Además que se estaba trabajando con grupos marginales, eso siempre causa una especie como de oscurantismo en la estética de la fotografía, ¿ya? Que eso también era muy interesante y de ahí sale un poquito el título, después podríamos conversarlo. Pero bueno, entonces vino la etapa de rearmar. Ahora, este rearmar se realiza a partir de desarmar, ¿no? Entonces, obviamente tú desarmas algo para armar otra cosa, es imposible que no se relacionen las imágenes, ¿no? Porque la fotografía es un sistema de representación referencial, es decir, nosotros podemos reconocer perfectamente aquellos objetos que se están representando en la imagen. Bueno, y lo interesante era entonces independizar estas imágenes y que tuvieran presencia por sí solas, ¿ya? Que tuvieran significado por sí solos, ¿ya? Y hubo una otra etapa que fue la puesta en muro, justamente, que es una especie de edición, ¿no? Que se hace en un espacio tridimensional, que obviamente hay que contemplar un recorrido, hay que contemplar un desplazamiento, hay que contemplar un cruce de mirada, ¿no? Los visitantes pueden partir por atrás, pueden partir por la izquierda, por la derecha. Entonces había que liberar justamente esas lecturas estructuradas de las series y en ese sentido trabajamos con formatos distintos, desde gigantografías que ocupan el muro del fondo, ¿no? Y ahí se expresa claramente las pequeñas luminiscencias que pone Hugo dentro de la oscuridad.
Y luego fuimos armando estos pequeños grupos de fotos que están en los nichos, ¿sí? Donde hay fotos a las cuales uno se tiene que acercar mucho para poder apreciar, otras se tienen que ir para atrás. Incluso en un nicho hay una gigantografía donde hay una persona no vidente, ¿no?, tocando un acordeón, y podría ser esa la fotografía que de alguna manera también da el título a la exposición, en el sentido que Hugo ilumina la oscuridad de ese sujeto, ¿no?, al ser un sujeto, una persona no vidente. Bueno, la selección y la articulación que se dio en la sala fue bastante lúdico, diría yo, ¿no? Porque íbamos viendo qué podía tener que ver con algo o con nada también, ¿no? Es decir, en ese sentido, dejar imágenes únicas, cuestión que hoy en día es muy difícil. Casi nadie trabaja con imágenes únicas, ¿no? Si no son gigantografías como gente de la escuela de Düsseldorf, que es una escuela alemana de fotografía, pero en general la imagen única está como incomprendida, está como que ya nadie se atreve a quedarse mucho rato frente a una imagen sola, sino que tiende a desplazarse y a buscar narración, a buscar un sentido que una estos grupos de imágenes, ¿no? Entonces también este movimiento de entrar y salir de estos nichos, de entrar y salir de estas imágenes, nos permitía romper esa linealidad que, si bien la encontramos en el muro largo de la derecha, entrando a la exposición, que ahí trabajamos más bien con respecto a la luz, ¿no? Ahí trabajamos con las claves más bajas, ¿sí? Las claves bajas como una permanente estética nocturna, ¿sí? Que está también lo más perverso de la serie o de los trabajos de Hugo. Más o menos fue esa la dinámica que seguimos, y bueno, y ahí está el resultado. Pero claramente fue un ejercicio de experimentación, fue un ejercicio también teórico frente a la imagen fotográfica de los 90 también, porque digamos los 90 era todavía años para la fotografía, años ordenados, ¿sí? Ordenados en el sentido de que todavía no se atrevía a desarmar mucho el relato, ¿no? Había que armar un relato. Se había desarmado el relato de los 80 y había que de alguna manera volver a leer esta fotografía en forma más o menos comprensible, porque toda la visión estaba concentrada en lo que decía Mauricio, ¿no?, que era el horror de la dictadura, ¿no? En el año 83 se publica este libro que mencionaba al comienzo, de Mauricio Valenzuela, la edición económica de fotografía chilena, que considero, bueno, aparte de ser uno de los libros más importantes de la fotografía chilena, sin duda, por todo el nivel de reflexión sobre la propia imagen y el nivel de experimentación y la interdisciplinaridad. O sea, hay toda una cosa que en cierta forma se adelanta a expresiones posteriores. Quiero llegar a preguntarle a Mauricio, justamente por lo que decías tú, no sé si fue posterior la aparición de este ciego de grandes formatos, ¿cierto?, que en cierta forma se comunica muy bien con el título, ¿cierto?, el riesgo de la luz. Pero tengo entendido que Mauricio tiene una frase que nos podría explicar, que es fotografía para ciegos. Bueno, la verdad es que tenemos muchas contradicciones. Yo creo que entre los jóvenes y los viejos siempre nos hemos llevado